me parecía interesante por ahí largar con algún caso clínico, algo más real, para poder aplicar un poquito a la teoría. Paciente de 75 años con cáncer de colon, con metástasis hepáticas, o sea, si ya tiene metástasis, este cáncer de colon es un estadio 4, ¿sí? Y performance status 3-4. El performance status permite evaluar, digamos, el estado general y funcional del paciente, y en función a eso, muchas veces por ahí, oncología lo utiliza para determinar si el paciente está en condiciones, por ejemplo, de realizar quimioterapia o no. O sea, está performance status lo más bajo, ¿sí? El 4 es el más bajo, o sea, ya casi dependiente, no deambula, mucho tiempo en cama, ¿sí? Este señor comienza con náuseas y vómitos, con progresión del dolor, por lo cual se decide subir un escalón analgésico y comenzar con morfina. Puede ser que las náuseas y los vómitos estén en relación con su enfermedad oncológica, que con una suboclusión o una oclusión intestinal, y recordemos que la morfina puede dar también, sobre todo al inicio del tratamiento, o cuando aplicamos la dosis y demás, puede dar también las náuseas y los vómitos. Recuerdan que las náuseas y los vómitos era uno de los efectos adversos de la morfina, a los cuales se generaba tolerancia, ¿sí? Con lo cual siempre es conveniente coadministrar durante esos primeros 10 a 15 días con algún antiemético, ¿sí? Más si el paciente deambula. Por ahí este paciente que probablemente esté más bien postrado, con poca movilidad, tenga menos náuseas y vómitos que los pacientes que deambulan. Pero bueno, igual, si estamos pensando en ofrecerle calidad de vida a este paciente, sería lo ideal administrarle algún antiemético justamente para evitar la aparición de los efectos adversos, ¿sí? ¿Hasta acá alguna duda? ¿No se quiere preguntar algo en relación al caso clínico? No, profe, está bien. Bueno. Bien, ¿sí? Bien, entonces acá las indicaciones para este paciente, dije, y otra de las cosas que le pueden aparecer a este paciente por iniciar el tratamiento con morfina es la constipación. Recuerdan que los opioides daban constipación pertinaz por múltiples razones. Una, porque disminuye todas las secreciones del tubo digestivo, se acuerdan que tiene un efecto antimuscarínico. También reduce la motilidad, ¿sí? Tanto del músculo longitudinal como del circular, con lo cual pueden dar, de hecho dan esta constipación pertinaz, que es un efecto adverso al cual no se genera tolerancia, con lo cual pasados los primeros 10 a 15 días podríamos retirar la metoclopramida, pero no así el laxante, ¿sí? O sea, bueno, ahí tenemos dos situaciones a tratar que en relación a la temática de hoy, ¿sí? Y además este paciente seguramente por el estadio avanzado de enfermedad, ¿sí? Por ese performance status, la inmovilidad, no deambula, probablemente anorexia, reducción de la ingesta y demás, lo predispone más aún a la constipación pertinaz y probablemente a la aparición de bolo fecal, ¿sí? Bueno, entonces, para sobrellevar esta situación de salud, tendríamos para indicarle la morfina, que es de hecho con lo que va a comenzar el paciente, y para contrarrestar los efectos adversos del iniciado el tratamiento, la metoclopramida, como así también los laxantes, ¿sí? Una que podríamos discontinuar en breve y la otra que deberíamos sostener durante todo el tratamiento con morfina. Dentro del grupo de los antieméticos tenemos los clásicos y más conocidos, la metoclopramida y el ondansetron, ¿sí? En general, el centro del vómito tenemos que está a nivel del tronco, ¿sí? Y los mediadores que van a... Bueno, acá tenemos los distintos mecanismos que podrían estimular a este centro del vómito.
Uno es la estimulación a nivel de la orofaringe, vieron que cuando tocan con un bajalengua, con los dedos, con lo que fuera, puede desencadenar el vómito, ¿sí? Activa el centro del vómito por visión, olor, sabor, algo desagradable. A nivel del oído, ¿sí? Vieron los síndromes vertiginosos que cursan con vómitos, ¿sí? Y así como también algunos irritantes que actúen directo sobre la mucosa del intestino o del estómago, que también pueden estimular. Y tenemos acá, para recordar, la zona quimiorreceptora gatillo, donde los receptores que van a intervenir allí van a ser los dopaminérgicos. ¿Se acuerdan que vimos antipsicóticos y habíamos planteado que uno de los usos posibles, usos terapéuticos, por ejemplo, del haloperidol, podía ser el hipo, ¿sí? y algunas situaciones de náuseas en pacientes, por ejemplo, terminales, ¿sí? Por el efecto antidopaminérgico. Lo que tienen los que van a actuar a nivel de la zona quimiorreceptora gatillo, como ser la metoclopramida, es que digamos, si bien atraviesa, difunde, es liposoluble, difunde la barrera y va a llegar al resto del sistema nervioso central, fundamentalmente actúa a nivel de la actividad sobre la zona quimiorreceptora gatillo, si no, sería un antipsicótico también como el resto de los otros, ¿sí? Y sin embargo no tiene esa utilidad. ¿Está? Entonces, las rutas eméticas, un poco repasando lo que decíamos recién, una vez que se estimula, digamos, por los diferentes mecanismos a nivel del centro emético, ¿sí? Tanto a nivel de la zona quimiorreceptora, o sea, la zona disparadora, como el centro emético, lo que va a hacer, va a mandar señales, ¿sí? Para todo el tracto gastrointestinal, músculos abdominales, para generar el vómito, ¿sí? Y dentro de estas vías, los neurotransmisores que intervienen son, como dijimos recién, la dopamina y la serotonina, que es la serotonina es donde va a intervenir el ondansetron, ¿sí? Es un antiserotoninérgico, que es un antiemético de utilidad en situaciones particulares cuando no logramos el efecto antiemético con la metoclopramida, por ejemplo, o la domperidona. Entonces, habíamos mencionado diferentes vías que intervenían en la emesis, ¿sí? Una de ellas era la dopamina, que va a intervenir fundamentalmente a nivel de la zona quimiorreceptora gatillo, ¿sí? Y el centro del vómito. La serotonina también, que va a haber... recuerden que la serotonina se libera por las células enterocromafines y hay receptores serotoninérgicos a nivel del tubo digestivo, como también a nivel central, ¿sí? Bueno, acá esta es un poco, plantea la fisiopatología del emesis, porque en los tratamientos quimioterápicos es como que intervienen todas las vías, ¿sí? A nivel digamos, cerebral, a nivel del tronco y también a nivel, aparentemente habría un estímulo muy importante a nivel del intestino, y eso generaría la emesis. Por eso es que los antiserotoninérgicos, los tratamientos oncológicos, o sea, los tratamientos, las quimioterapias se dividen en altamente metógenas, medianas o bajas, ¿sí? O sea, o el riesgo de emesis, ¿sí? Se pueden clasificar según el riesgo de emesis, ¿sí? Los que son altamente eméticos, en general se puede arrancar directamente con los antiserotoninérgicos como el ondansetron, ¿sí? Habíamos visto que la histamina tenía que ver a nivel más que nada del aparato vestibular, ¿sí? Bueno, a nivel del centro reflejo del vómito, entonces volviendo a lo que decíamos recién, teníamos receptores dopaminérgicos, receptores serotoninérgicos y los NK1, que van a, de alguna manera, regular la aparición o no del vómito. Solo para recordar, esto ya lo vimos el otro día, un poquito algo de las vías dopaminérgicas, ¿sí? Estos receptores dopaminérgicos van a estar acoplados a GS o a GI según el subtipo, ¿sí? Que van a estar, los D1 van a estar en todas las regiones donde haya inervación dopaminérgica. ¿Se acuerdan que habíamos visto las vías, la mesolímbica, mesocortical y nigroestriada, ¿sí? Y la tuberoinfundibular?
Y bueno, los dedos son los que son muy abundantes en el cuerpo estriado y en el núcleo accumbens. ¿Sí? Y en el centro regulador del vómito, que es de hecho lo que vamos a utilizar, o sea, donde va a actuar fundamentalmente la metoclopramida, que es un antidopaminérgico. Entonces, la metoclopramida es un antagonista de los receptores dopaminérgicos, fundamentalmente a nivel de la zona quimiorreceptora gatillo, que es una zona que está libre de barrera hematoencefálica, ¿sí? Por eso es que tiene acceso la metoclopramida. ¿Sí? También va a tener inhibición a nivel periférica intestinal y va a facilitar la liberación intestinal de acetilcolina. ¿Sí? Que la acetilcolina la libera el vago, y se acuerdan que aumentaba las secreciones del el vago, o sea, el parasimpático estimula todo lo que tiene que ver con el tracto digestivo. Aumenta las secreciones, la motilidad, ¿sí? Todas las secreciones, tanto a nivel del intestino como de algunas glándulas sexuales. Sí, y bueno, las acciones de la metoclopramida van a estar fundamentalmente confinadas al tracto digestivo superior, ¿sí? Manteniendo a nivel del tono del esfínter esofágico inferior, como así también estimulando las contracciones antrales del intestino delgado, o sea, como teniendo un efecto prokinético, ¿sí? Para vaciar, ¿sí? Hacia adelante, digamos. ¿En qué situaciones la vamos a utilizar a la metoclopramida? Reflujo gastroesofágico, esofagitis por reflujo, porque lo que dijimos tenía una acción sobre el tono del esfínter, como así la actividad esta prokinética, las dispepsias funcionales, gastroparesia diabética, náuseas y vómitos, como es el caso de nuestro paciente. La ventaja que vamos a tener con la metoclopramida, una de las marcas comerciales muy conocidas es el Reliberan, es que viene en presentación en gotas, que en este caso para este paciente va a ser poco probable que lo podamos utilizar porque el paciente está con náuseas y vómitos, y no sé si alguna vez lo probaron, pero es espantoso el sabor en la boca, con lo cual no tenemos chance con este paciente. Tendríamos que pensar en vía parenteral. Sí, o sea, ni gotas oral, ni sublingual, que también viene espantosísimo, yo lo he probado, y después, bueno, comprimidos por vía oral, o si no, las formas parenterales, que lo podemos, la ampollita que viene de metoclopramida para uso endovenoso, también lo podemos aplicar para la vía subcutánea, que en este caso del paciente sería la situación ideal, si le colocamos una vía subcutánea al paciente y comenzamos a administrarle la metoclopramida por vía subcutánea. En cuanto a la seguridad, bueno, el principal efecto adverso es la sedación, ¿sí? Porque algo pasa al sistema nervioso central. Y como es un antidopaminérgico, ¿sí? También los extrapiramidales, si bien son poco frecuentes, son muy importantes. De hecho, es una de las limitaciones para su uso en pediatría, por lo cual no se utiliza, ¿sí? Porque tiene ese efecto extrapiramidal. O sea, ese extrapiramidalismo es mucho más frecuente en pediatría, por eso es que prácticamente no se utilizan. Y las botas vienen en presentación adultos y en presentación pediátrica. Obviamente la pediátrica menos concentrada, ¿sí? Bueno, sobre todo el extrapiramidalismo, las distonías y demás aparecen cuando se utilizan en dosis altas y predominantemente en pediatría. Y más aún si se administran por vía endovenosa y en bolo, ¿sí? Rápido. Si bien es poco frecuente, pero irreversible, siempre lo ideal es tratar de evitarlo, ¿sí? Esos son los inconvenientes que puede tener el Reliberan. Lo mismo, bueno, pensarlo en el uso crónico, por ahí un paciente que, por ejemplo, el paciente añoso, que empieza a consumirlo en forma crónica, si aparece con algunos signos de extrapiramidalismo, pensar que pues, está en relación con el uso de la metoclopramida. ¿Sí? Además, como dijimos, si bien tiene acción a nivel de la zona quimiorreceptora gatillo, también dijimos que tenía acción a nivel periférico, a nivel intestinal, o sea, alterando la motilidad, al igual que la domperidona, ¿sí? Que también es un antidopaminérgico. En general, la domperidona se utiliza, tiene prácticamente las mismas indicaciones que la
metoclopramida para algunos síndromes, para dispepsias, con retardo del vaciamiento gástrico, enfermedad por reflujo, esofagitis, y promoviendo justamente la motilidad para evitar el reflujo y el contacto, digamos, de las secreciones ácidas con el tercio inferior del esófago, para de esta manera de reducir la aparición de la metaplasia y finalmente la evolución al carcinoma epidermoide. La domperidona entonces también es un antagonista dopaminérgico central y periférico, aumenta el metabolismo intestinal y actúa también a nivel de la zona quimiorreceptora gatillo. ¿Cuál va a ser la diferencia con la metoclopramida? Que probablemente tenga menor pasaje a nivel del sistema nervioso central y como consecuencia menos efectos sedativos y menos extrapiramidalismo. ¿Sí? Eso serían hasta ahí lo que veníamos charlando, metoclopramida. La domperidona para nuestro paciente no sería de utilidad porque está con náuseas y vómitos. Tendríamos que, como decíamos recién, pensar en la vía parenteral. ¿Sí? Si no se dieran las náuseas y los vómitos con la metoclopramida, podríamos pensar en el ondansetron. Más aún ahí en el caso clínico no lo aclara, pero si por ahí a lo mejor el paciente aún está recibiendo tratamiento quimioterápico, puede ser una opción. ¿Sí? Este también lo tenemos para uso por vía oral y para uso por vía parenteral. Este, a diferencia de los otros, es un antagonista selectivo de los receptores del subtipo 3 de los receptores de serotonina, tanto a nivel del sistema nervioso central como periférico. ¿Sí? Central y periférico a nivel del tubo digestivo. Y lo que va a hacer es bloquear la señal emetógena del nervio vago. ¿Sí? Entonces, la serotonina liberada por las células enterocromafines van a estimular las vías vagales y eso activa la zona quimiorreceptora. ¿Sí? Vieron que habíamos dicho que ahí había algunas quimioterapias que estimulaban mucho a nivel del tubo digestivo. Bueno, por eso es que esta es una opción en esas situaciones de tratamientos quimioterápicos. El mecanismo de acción es diferente. ¿Se podrían combinar? Sí, porque actúan por mecanismos totalmente diferentes. ¿Sí? Estos, o sea, el ondansetron, dentro de los efectos adversos que más se describen es la constipación. Pero bueno, en este caso, supónganse que no revierta con la metoclopramida y tengamos que pensar en algún otro o asociarle, bueno, si bien la constipación es un problema en este paciente, la realidad es que vamos a priorizar su calidad de vida, así que, o sea, esto, si bien tendremos que seguirlo más de cerca al paciente, no va a ser una contraindicación para su uso. Sí, saber qué puede aparecer, ¿sí? En cuanto bueno, a la conveniencia del ondansetron, las características farmacocinéticas tiene una vida media corta, con lo cual en general el intervalo de dosis es cada 8, y bueno, tiene metabolismo por varias citocromos P450, con lo cual puede tener múltiples interacciones. Y como les decía, viene para presentación oral y endovenosa. ¿Sí? O sea, ahora después vamos a hacer el cierre del caso clínico, pero bueno, podríamos decir hasta aquí que podríamos arrancar para este paciente con la metoclopramida, controlando lo de la sedación y los efectos extrapiramidales, y utilizaríamos la vía parenteral. Podríamos arrancar perfectamente por vía subcutánea. Ahora después les muestro una fotito de la vía subcutánea. Y por otro lado, dijimos que el paciente tenía constipación, con lo cual deberíamos pensar en asociar algún laxante. Dentro del grupo de los laxantes tenemos los formadores de volumen, como la lactulosa, ¿sí? El magnesio, está mal escrito, disculpen, magnesio hidróxido y el fosfato monoisódico. Estos, los formadores de volumen, es lo más apropiado para la prevención y el tratamiento de la constipación funcional, ¿sí? Siempre, por supuesto, asociado a la fibra dietética de origen vegetal. Porque la fibra es lo que va a actuar como, va a retener agua a nivel del tubo digestivo y va a actuar como eso de la fijación de agua y iones en la luz colónica, y eso es lo que va a ablandar las heces. Sí.
Bueno, en el caso de que fuera necesario utilizarlo de forma crónica, los formadores de volumen serían seguros para su uso. La lactulosa es un coloide hidrófilo que lo que hace es aumentar el volumen absorbiendo agua, ¿sí? Entonces aumenta el bolo intestinal y estimula el peristaltismo. Prácticamente no se absorbe porque forma esos compuestos hidrófilos e indigeribles atrayendo agua, ¿sí? Y de esa manera aumentan el peristaltismo. El tema es que, bueno, dentro de los efectos adversos o alguna de las limitaciones podría llegar a ser la flatulencia y la distensión abdominal, ¿sí? Porque muchas veces la lactulosa, para que sea eficaz, se administra cada 8 horas. ¿Sí? Lo interesante es que no se absorbe, con lo cual los efectos adversos más que los locales, como la distensión y la flatulencia, no pasaría mayores. Después teníamos los fosfatos. Estos en general se utilizan para preparación colónica a los pacientes que se le va a hacer una fibrocolono, ¿sí? Que hay que limpiar todo el colon, ¿sí? Limpiar todo el tubo digestivo. Por estas propiedades osmóticas que tienen, estimulan mucho la mucosa rectal y dan distensión intestinal, y todo eso da un efecto reflejo y aumenta la motilidad colónica, pudiendo vaciar de manera tal que las paredes colónicas queden libres y por endoscopía pueda uno visualizar bien y ante alguna presencia de alguna lesión sospechosa poder tomar biopsia, ¿sí? Viene, bueno, para las preparaciones son bidones de 5 litros en general, que el paciente, sí, más o menos, que el paciente se lo tiene que tomar en el transcurso de una X cantidad de horas para justamente eliminar todos los desechos y que el colon quede libre para poder ser visualizado correctamente y que el estudio sea efectivo, ¿sí? Pero además también vienen presentaciones en solución y también vienen en forma de enemas. ¿Sí? El enemol, por ejemplo, bueno, es una variante de estos fosfatos. La limitante que tienen es que no se recomienda su uso crónico y, bueno, y puede dar algunas alteraciones hidroelectrolíticas como hiponatremia o hipocalcemia, porque bueno, esto de que favorece mucho la expulsión de líquido, ¿sí? Las secreciones intestinales podría llegar a dar esta alteración. O sea, sirve para preparaciones, para salir, digamos, del paso, obvio, bueno, o como les decía, también en la preparación de los enemas, ¿sí? Viene ya este que les decía, que es el fosfato monosódico, viene en solución con un piquito, que se introduce con vaselina, se le dice al paciente que haga fuerza para hacer caca, se introduce el piquito, bien lubricado, el paciente en decúbito lateral, se administra toda la solución y se lo deja al paciente en decúbito para que eso va a hacer el efecto rápidamente, en algunos más rápido, en otros menos, pero bueno, va a ser eficaz ese enema siempre y cuando la ampolla rectal esté llena, porque si el bolo está más arriba, es poco probable que sea eficaz. Ahí habrá que pensar en otro tipo de enema, ¿sí? Con alguna sondita rectal para que le permita llegar más arriba. Y después están los laxantes estimulantes, que los que veníamos charlando eran los formadores de volumen. Estos son estimulantes, entre ellos tenemos la glicerina y el picosulfato de sodio. El picosulfato de sodio viene en varias presentaciones, ¿sí? Viene en gotas, en perlas, siempre para uso por vía oral. Este es un laxante suave de acción directa sobre el tono y el peristaltismo del intestino grueso, que en general en dosis utilizadas no se absorbe, pero bueno, como también facilita, o sea, retiene mucho líquido y aumenta, digamos, mejora, digamos, la consistencia de la materia fecal, puede dar también alteraciones hidroelectrolíticas con pérdida de potasio, por ejemplo, sobre todo con el uso crónico. Y también se describe que el uso prolongado puede dar un colon atónico, utilizado por ahí en dosis altas o por ahí no tan altas, pero sí es frecuente que algunos pacientes describan la aparición de cólicos intestinales, porque como aumenta mucho el peristaltismo, hay pacientes que no lo toleran por cólicos, por eso está bueno arrancar con dosis bien bajitas. Y bueno,
Cerrando un poquito el caso clínico, recordando que habíamos dicho que era un paciente de 75 años, con cáncer de colon, con metástasis hepáticas, por eso era un estadio 4, que tenía un performance status 3-4, o sea que el paciente está en mal estado general, ¿sí? Está probablemente más del 50% del día en cama, con de mucha debilidad, probablemente anorexia. Bueno, dijimos que comenzaba con náuseas y vómitos y progresaba el dolor, por lo cual se comenzaba con morfina, o sea, el tercer escalón de analgésico que propone la OMS. A modo recordatorio, los efectos adversos gastrointestinales de la morfina. La morfina aumenta el tono muscular de la porción antral del estómago, el duodeno y el intestino y los esfínteres, reduce todas las secreciones, fíjense, gástricas, pancreáticas, biliares, o sea, todo eso va a llevarlo a la constipación y al retraso en la digestión. ¿Sí? Por otro lado, también induce las náuseas por estimulación directa del sistema vestibular. Y bueno, y después también está acá los otros efectos adversos que puede dar, como la retención aguda de orina, la hipotensión, ¿sí? Porque la morfina es una droga básica y favorece la liberación de histamina a partir de las células cebadas, por eso puede producir hipotensión, vasodilatación y mucho prurito, ¿sí? Y por otro lado por depresión del centro vasomotor de la médula. Pero bueno, solo a modo ilustrativo. Eso de la morfina. Uy. Entonces, para este paciente deberíamos pensar en el uso de la vía subcutánea, como les decía, fíjense que la vía subcutánea se puede colocar en cualquier zona, acá está en la zona pectoral, pero porque es la más sencilla para un paciente con estas características, que va a estar postrado, en decúbito dorsal, ¿sí? Que probablemente se movilice poco, otra zona podría ser el brazo, la pierna, le pase por ahí si está con incontinencias o pañales para el tema de la higiene, y va a ser poco higiénico el uso de la vía subcutánea. Eso es una mariposita, que es súper económica, no sé si estará 50 pesos, yo siempre tengo, y lo que permite, bueno, es que ante cualquier eventualidad en estos pacientes, o por ahí el paciente viene bien, con buena vibra, lo que fuera, lo van a ver y tienen que ya rápidamente resolver para no mandarle una guardia y demás, se le puede colocar la agujita subcutánea y después dejar todas las indicaciones y la familia lo puede administrar. La agujita la coloca, por supuesto, un enfermero o lo pueden colocar ustedes, pero después el manejo de la administración, de hecho la mayoría de los pacientes que se encuentran en cuidados paliativos domiciliarios, la familia o los cuidadores son quienes administran la medicación, incluso el propio paciente, pero bueno, muchas veces no se animan. Entonces ahí ven, queda la agujita debajo del tejido celular subcutáneo, si se pudiera este adhesivo que es transparente, una de las marcas es el Tegaderm, como para poder visualizar, ¿sí? El estado de la agujita. Esto puede durar varias semanas, correctamente utilizado, con buena higiene de las manos, tanto para la preparación de la medicación como para la manipulación del catéter, dura varias semanas. Viene uno que tiene un teflón que es menos alergénico y que tiene mayor durabilidad, pero bueno, a los fines prácticos es lo mismo, ¿sí? Bueno, sería mejor, más conveniente, pero bueno, este es clásico que lo van a conseguir en todos lados. Dijimos, entonces por acá le podemos administrar la metoclopramida. Si lo va a administrar la familia, nosotros lo que podemos hacer es dejarle la jeringuita preparada con 3 o 4 ampollitas de la metoclopramida. Cada ampollita trae, creo que son 2 mililitros, y se le puede ir administrando por la tubuladura, o sea, tiene un capuchoncito ahí, se saca el capuchón, a la jeringa se le saca la aguja, y se enchufa ahí y se va pasando de a 1 mililitro, 2 mililitros, según la dosis que uno lo quiera. Y una vez que mejore la náusea y los vómitos, deberíamos darle el laxante, sea el picosulfato o la lactulosa, o a veces en algunas situaciones, cuando es muy pertinaz, en la combinación. ¿Sí? La combinación de 2 laxantes. Bueno, no sé si